Una noche de pasión sin expectativas. Un despertar que lo cambió todo. Martín Saldívar, el hombre que no quería ataduras, se encontró adicto a Sofía, la mujer que, sin buscarlo, le mostró el verdadero significado del amor. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El aire en el elegante salón de eventos rebosaba de risas, música y el dulce aroma de las flores nupciales. Era la boda de sus mejores amigos, y Martín Saldívar, exitoso empresario y notorio seductor, se movía entre la multitud con la facilidad de un depredador en su entorno. Su impecable traje a medida, su sonrisa encantadora y la seguridad que emanaba de cada uno de sus movimientos lo hacían el centro de atención, incluso en un día donde los novios eran los protagonistas. Martín había construido su fortuna con una mezcla de astucia y una visión implacable, y aplicaba la misma filosofía a su vida personal. El éxito era la meta, y las relaciones, si las había, eran efímeras, pasajeras, sin ataduras. Había mujeres hermosas en su vida, sí, pero ninguna que pudiera siquiera aspirar a atraparlo más allá de una noche. La idea de un compromiso lo asfixiaba, la emoción lo aburría rápidamente. Sin embargo, en medio del bullicio y las copas de champán, sus ojos se posaron en ella. Sofía Reyes. No era la belleza despampanante que solía buscar, no poseía la sofisticación artificial de las mujeres de su círculo. Su belleza era más sencilla, más genuina. Cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros, ojos grandes de un color miel cálido que irradiaban una alegría contagiosa y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Vestía un vestido discreto pero elegante, y bailaba con una naturalidad que contrastaba con la pose estudiada de otras invitadas. Había algo magnético en su autenticidad. Martín, que rara vez perdía el control, sintió una punzada de curiosidad inusual. Había oído hablar de Sofía por sus amigos en común, sabían que era una diseñadora gráfica talentosa, dulce y amable, pero también sabían que, después de algunas decepciones amorosas, había decidido mantenerse alejada de los romances superficiales, especialmente de hombres como él. Era precisamente esa reputación de inalcanzable lo que encendió aún más el interés de Martín. Un desafío. Se abrió paso entre los invitados, su mirada fija en Sofía. Cuando finalmente llegó a su lado, la música los envolvió, y la conversación fluyó con una sorprendente facilidad. Sofía, aunque consciente de la reputación de Martín, no pudo evitar sentirse intrigada. Había algo en la intensidad de su mirada, en la forma en que su voz ronca se adentraba en el ruido, que la atraía a pesar de sí misma. Se encontró riendo con él, debatiendo amistosamente sobre la elección de la banda de la boda y compartiendo anécdotas de los novios que él, con su ingenio rápido, convertía en chistes memorables. La química entre ellos era innegable, una corriente eléctrica que zumbaba bajo la superficie de cada palabra, cada mirada. A medida que la noche avanzaba, la pista de baile los encontró. Sus cuerpos se movían juntos, casi de forma instintiva, la cercanía intensificando la atracción. Martín sintió la suavidad de su mano en la suya, el delicado aroma de su perfume, la calidez de su piel. Era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Había una dulzura que lo desarmaba, y al mismo tiempo, una chispa de fuego en sus ojos que prometía una profundidad que lo intrigaba. Sofía, por su parte, luchaba contra la atracción. Se había prometido a sí misma no caer en las garras de un hombre como Martín, un hombre que parecía diseñado para romper corazones. Pero su risa era genuina, sus ojos, aunque a veces con un brillo travieso, también mostraban una sinceridad que la confundía. Y sus toques, aunque casuales, enviaban escalofríos por su espalda.
Las horas se desvanecieron. La boda terminó, los invitados comenzaron a dispersarse, pero Martín y Sofía permanecieron, como si estuvieran atrapados en su propia burbuja. La conversación se volvió más personal, susurros en la penumbra del salón semivacío. Hablaron de sueños, de miedos, de las cicatrices invisibles que la vida les había dejado. Martín, para su propia sorpresa, se encontró revelando aspectos de sí mismo que rara vez compartía, incluso con sus amigos más cercanos. Sofía escuchaba con una atención genuina, sus ojos fijos en él, sin juicio, solo una cálida comprensión. La atracción, antes contenida, ahora era una fuerza palpable, ineludible. Sus miradas se encontraron, y el mundo exterior se desvaneció por completo. Sin decir una palabra, sus manos se buscaron, se entrelazaron. Martín se inclinó lentamente, sus ojos fijos en los de ella, pidiendo permiso sin pronunciar una sílaba. Sofía, a pesar de todas sus resoluciones, no pudo resistir. Cerró los ojos y se inclinó también, aceptando la inminencia de lo que estaba por suceder. El beso fue eléctrico, una descarga que recorrió cada fibra de su ser. Fue profundo, hambriento, como si sus bocas hubieran estado esperando encontrarse desde siempre. La calidez, la pasión, la intensidad de ese contacto arrasó con cualquier reserva que Sofía pudiera haber tenido. Se aferró a él, sus dedos enredándose en su cabello, respondiendo con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. Martín sintió una oleada de euforia. Esta mujer, tan diferente, tan auténtica, estaba respondiendo a él con una pasión que superaba con creces la superficialidad a la que estaba acostumbrado. Era un incendio que lo consumía, una promesa de placer y de algo más, algo desconocido. Sin pensarlo dos veces, sin la necesidad de más palabras, Martín la tomó de la mano y la guió fuera del salón de eventos, hacia la noche. La atmósfera era cargada de una expectación silenciosa. El aire fresco de la noche era un contraste con el calor de sus cuerpos. Condujo hasta su lujoso apartamento, un penthouse con vistas espectaculares de la ciudad. El trayecto fue un silencio cargado de anticipación, solo roto por el roce de sus manos unidas y el sonido de sus propias respiraciones aceleradas. Una vez dentro, la intimidad fue inmediata. La luz de la luna se filtraba por los grandes ventanales, bañando el amplio espacio con una penumbra sugerente. No hubo juegos, no hubo coqueteos forzados. Solo la urgencia de sus cuerpos que se buscaban, la necesidad de explorar esa química que había sido tan potente desde el primer momento. Sus manos desabrocharon la ropa del otro con una prisa controlada, los besos se intensificaron, moviéndose de los labios al cuello, a la piel expuesta. Cada toque era una chispa, cada caricia una promesa. Cuando finalmente sus cuerpos se unieron en la inmensa cama de Martín, fue una explosión de sensaciones. Sofía se entregó por completo a la pasión, a la intensidad del momento, dejando atrás todas sus precauciones. Martín, acostumbrado a una rutina de encuentros físicos sin alma, se encontró perdido en la conexión, en la forma en que Sofía respondía a él con cada fibra de su ser. No era solo placer físico, era una conexión emocional que lo descolocaba, una vulnerabilidad compartida que lo dejaba sin aliento. La noche fue un torbellino de besos, caricias y suspiros, una sinfonía de placer que los llevó al límite, y más allá. Era una pasión cruda, sin filtros, una que los había atrapado y no quería soltarlos. Al final, exhaustos y satisfechos, cayeron el uno en brazos del otro. Martín se quedó con Sofía acurrucada contra su pecho, su respiración suave y rítmica. La piel de ella era suave contra la suya, el aroma de su cabello llenaba sus sentidos. Miró el techo de su habitación, la satisfacción impregnaba cada músculo de su cuerpo. La curiosidad sobre Sofía había sido más que satisfecha. Era una mujer espectacular en todos los sentidos, una que lo había conmovido como ninguna otra. Para Martín,
El plan estaba claro: una noche, una experiencia intensa, una curiosidad saciada. Era una mujer diferente, sí, pero al final del día, era solo una más. Una aventura memorable, sin duda, que añadiría a su lista de conquistas. La mañana traería consigo la distancia, la profesionalidad y el regreso a su vida sin ataduras. Eso era lo que siempre hacía. Eso era lo que siempre había querido. Se aferró a esa idea como a una tabla de salvación, incluso mientras la extraña calidez del cuerpo de Sofía contra el suyo le susurraba una verdad diferente en la quietud de la noche. Se quedó dormido, por primera vez en mucho tiempo, con una sensación que no supo identificar, pero que prometía descolocarle por completo al amanecer. La luz del amanecer se colaba suavemente por los ventanales del penthouse de Martín, pintando la lujosa habitación con tonos dorados. Cuando Martín abrió los ojos, lo primero que sintió fue el peso agradable de un cuerpo acurrucado contra el suyo, la suavidad del cabello de Sofía contra su barbilla y el ritmo tranquilo de su respiración. Ella dormía plácidamente en sus brazos, una imagen de pura serenidad. Una ola de calma inusitada lo envolvió, seguida de una sensación de plenitud que le resultaba completamente ajena. No era la satisfacción superficial de una conquista más, ni el alivio del placer físico. Era algo más profundo, un anhelo desconocido, una quietud en su alma que nunca había experimentado. Martín la observó, estudiando los pequeños detalles de su rostro relajado, las largas pestañas que reposaban sobre sus mejillas, la leve sonrisa que se curvaba en sus labios. En ese instante, una idea perturbadora, casi aterradora, se apoderó de él, no quería soltarla. Quería quedarse allí, con ella en sus brazos, para siempre. La intensidad de este pensamiento lo descolocó por completo. Su mente, acostumbrada a la lógica fría y al control absoluto, no podía procesar esta reacción emocional. ¿Apego? Él. Martín Saldívar, el hombre que huía del compromiso como de la peste. Un leve movimiento de Sofía lo sacó de su estupor. Ella se removió, sus ojos se abrieron lentamente y lo miraron, una sonrisa adormilada formándose en sus labios. «Buenos días», murmuró, su voz ronca por el sueño, con un brillo suave en sus ojos miel. Por un momento, Martín se quedó paralizado, atrapado en esa mirada cálida, en la intimidad de la mañana. Pero entonces, su mecanismo de defensa habitual se activó. El pánico ante lo desconocido, ante la posibilidad de que esa mujer tan diferente hubiera penetrado su armadura, lo impulsó a reaccionar. No podía permitirse sentir eso. No podía perder el control. Su rostro, antes relajado, se tensó. La calidez en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una frialdad calculada que Sofía nunca había visto. Se apartó bruscamente, el movimiento rompiendo la burbuja de intimidad que los había envuelto. Se sentó en la cama, de espaldas a ella, buscando su ropa esparcida por el suelo. «Necesito irme», dijo Martín, su voz áspera, desprovista de la ternura de la noche anterior. Su tono era seco, distante, como si la noche que acababan de compartir hubiera sido una mera transacción. Sofía sintió como si le hubieran echado un jarro de agua helada. La sonrisa se borró de su rostro, y sus ojos se llenaron de una mezcla de confusión y dolor. La calidez del amanecer se había transformado en un frío glacial. Su corazón, que apenas unos segundos antes latía con una dulzura inusitada, ahora se contraía con una punzada dolorosa. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz apenas un susurro, luchando por ocultar la herida. Martín se levantó de la cama, ya vistiéndose con movimientos mecánicos. Evitaba su mirada. «Nada. Pasamos una buena noche. Eso es todo». Su voz era plana, cortante, diseñada para crear una distancia. «Eso es todo», repitió Sofía, la incredulidad tiñendo sus palabras. Había sido más que una buena noche.
Había sido íntimo, revelador, apasionado. Había sentido una conexión, algo que iba más allá de lo físico. Se sintió estúpida, ingenua, por haber creído por un momento que él era diferente. Martín se abrochó la camisa, sus hombros tensos. Sofía, sé que anoche fue intenso. Pero fui claro desde el principio. No busco compromisos. Esto fue una noche. Una noche memorable, sí. Pero nada más. Las palabras de Martín cayeron como puñales sobre Sofía. Su rostro palideció, y sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una profunda tristeza. El orgullo herido comenzó a mezclarse con el dolor. Había caído de nuevo en la trampa. Había bajado la guardia y, previsiblemente, un hombre como Martín Saldívar la había desechado. La amargura se instaló en su boca. No necesitaba ser tan cruel, dijo Sofía, su voz temblaba ligeramente, pero había una creciente firmeza en ella. Se sentó en la cama, cubriéndose con la sábana. Pude haberlo entendido sin tanta frialdad. Martín se detuvo, sintiendo una punzada de algo parecido a la culpa, pero la reprimió al instante. Necesitaba ser firme. Necesitaba que ella lo entendiera. Es la forma más clara de evitar malentendidos. No quiero darte falsas esperanzas. Falsas esperanzas, exclamó Sofía, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Crees que por una noche de pasión voy a salir corriendo a comprar un vestido de novia? Por favor, Martín. También sé lo que busco. O, mejor dicho, lo que no busco. Y definitivamente no busco un hombre que un día es el más encantador y al siguiente te trata como una molestia. Gracias por la lección, de nuevo. Se levantó de la cama, sintiendo una furia creciente, mezclada con la profunda vergüenza de haber sido tan vulnerable. Recogió su ropa del suelo, sus movimientos rápidos y decididos. No te preocupes, Martín, continuó, su voz ahora fría y cortante, imitando su tono. Entendí el mensaje alto y claro. Esto no fue más que una curiosidad satisfecha para ti. Y para mí fue un error que no volveré a cometer. Mientras se vestía con prisa, sus manos temblaban ligeramente, a pesar de su fachada de control. Martín la observaba, una extraña sensación de vacío creciendo en su pecho a medida que ella se vestía. Cada prenda que se ponía, cada movimiento para alejarse de él, se sentía como un ladrillo más en el muro que se levantaba entre ellos. La frialdad con la que había actuado era su mecanismo de defensa, pero ahora, viéndola herida y enojada, comenzaba a sentir un arrepentimiento incipiente. Pero no podía, no debía, dar marcha atrás. Cuando estuvo completamente vestida, Sofía lo miró una última vez, sus ojos miel ahora duros y llenos de una determinación que lo sorprendió. Me voy, dijo. Y no te preocupes, no volveré a molestarte. Gracias por tu hospitalidad. Su voz era mordaz. Sin esperar respuesta, Sofía se dirigió a la puerta de la habitación. Martín se quedó inmóvil, observándola. Quería decir algo, cualquier cosa, para detenerla, para explicarle la confusión que sentía, la extraña plenitud que le había provocado. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su orgullo, su miedo al compromiso, su propia incomprensión de sus emociones lo paralizaron. La vio salir de la habitación y escuchó sus pasos rápidos por el pasillo. Un minuto después, la puerta principal del apartamento se cerró con un suave clic, un sonido final que resonó en el silencio de la habitación. Sofía se había ido. Martín se dejó caer en la cama, la misma cama donde hacía apenas unas horas había descubierto una paz y una conexión tan profundas. La sábana aún conservaba el rastro de su aroma, el calor de su cuerpo. Se pasó una mano por el cabello, la frustración y la confusión lo invadían. Se había comportado como un patán, sí.
Pero era su forma de protegerse, de proteger la idea que tenía de sí mismo como un hombre libre y sin ataduras. Había sentido algo por ella, algo real y aterrador. Y su primera reacción había sido huir. En el fondo de su ser, una voz molesta le susurraba que había cometido un error. La plenitud que había sentido al despertar, la risa fácil de la noche anterior, la pasión que lo había consumido, todo eso era real. Y ahora, un vacío se había instalado en su pecho, un vacío que la presencia de Sofía había llenado y que ahora se sentía más grande que nunca. Sofía, mientras tanto, caminaba por las calles de la ciudad, sus pasos firmes pero sus ojos empañados. El dolor en su pecho era un latido constante, una herida abierta. Se había prometido no volver a caer, no volver a ser la ingenua que se entregaba a hombres que solo buscaban un pasatiempo. La crueldad de Martín, la rapidez de su cambio de actitud, la había destrozado. Pero incluso mientras el dolor la consumía, una parte de ella no podía borrar el recuerdo de la conexión que había sentido, de la forma en que él la había mirado en el clímax de su pasión, de las confidencias compartidas en la pista de baile. Había sido más que algo físico, había sido intimidad. Y eso era lo que más le dolía, que él lo hubiera reducido a algo tan banal. Llegó a su apartamento, se duchó con el agua fría para intentar lavar las emociones, pero la sensación de la piel de Martín, el recuerdo de sus besos, persistía. Se miró en el espejo, sus ojos hinchados, su rostro pálido. Prometió. Se lo prometió a sí misma, a su corazón herido, no volvería a acercarse a Martín Saldívar. Nunca. No importaba lo que su cuerpo recordara, no importaba lo que su corazón quisiera susurrarle. Él era veneno para ella, un hombre que no sabía lo que quería y que destruía a su paso. Borraría esa noche de su mente y seguiría adelante. Martín, solo en su penthouse, intentó retomar su rutina habitual. Se sumergió en el trabajo, en las llamadas, en los números. Pero su mente se desviaba constantemente hacia Sofía. Su risa. Sus ojos. La forma en que se acurrucaba contra él. El silencio en su cama se sentía ahora ensordecedor, el espacio vacío, inmenso. La plenitud de la mañana se había convertido en una punzada constante de arrepentimiento. Se había alejado con frialdad para mantener el control, pero al hacerlo, había descubierto que había perdido algo mucho más valioso. Y, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en ella. La mujer que, en una sola noche, había logrado lo que ninguna otra había podido, despertar algo en el que lo asustaba, pero que, extrañamente, también lo dejaba intrigado. La promesa de no volver a acercarse a Martín Saldívar resonaba en la mente de Sofía como un mantre, una armadura forjada con dolor y orgullo. Se sumergió en su trabajo con una intensidad renovada, dedicándose a sus diseños gráficos con una pasión que bordeaba la obsesión. Pasaba horas en su estudio, la música alta, las ideas fluyendo, intentando llenar el vacío que Martín había dejado. Pero por más que lo intentaba, el recuerdo de aquella noche, la calidez de sus brazos, la intensidad de su beso, se negaban a desvanecerse. Cada canción, cada olor, incluso la forma en que el sol se filtraba por su ventana, le recordaban la extraña conexión que había sentido. Martín, por su parte, se encontraba en un laberinto de confusión. La fría lógica que había regido su vida se había desmoronado. Se descubrió a sí mismo haciendo cosas que nunca antes había hecho. Sus rutas habituales cambiaron, de repente, se volvió adicto al café que preparaban en el negocio de Sofía. Sus reuniones de negocios a veces terminaban curiosamente cerca de la zona donde ella vivía. Se encontraba a sí mismo prolongando paseos matutinos, con la esperanza de un encuentro casual. Un día, mientras salía de una reunión, la vio. Sofía, con una taza de café en la mano, charlando animadamente con una amiga en la acera.
Martín sintió una punzada en el pecho. La vio reír, la forma en que su cabello se balanceaba, la chispa en sus ojos. Era como si un imán invisible lo arrastrara hacia ella. Se detuvo, escondiéndose parcialmente detrás de una columna, observándola. Era patético, lo sabía. Martín Saldívar, el hombre que conseguía lo que quería con solo un chasquido de dedos, ahora se rebajaba a ser un acosador accidental. La frustración lo invadió. La buscaba en eventos sociales, en los mismos restaurantes que ella frecuentaba, en las galerías de arte que sabía que le gustaban. No la abordaba directamente. Simplemente se aseguraba de que sus caminos se cruzaran, una aparición fugaz en su periferia. A veces, intercambiaban una mirada rápida, cargada de una tensión no dicha, antes de que uno o el otro se alejara rápidamente. Eran encuentros fugaces, cada uno un pinchazo que confirmaba la inquietud que sentían el uno por el otro. Sofía notaba su presencia. Al principio, lo descartaba como una casualidad. Es una ciudad grande, se decía a sí misma. Es normal cruzarse con gente. Pero las casualidades se volvieron demasiado frecuentes. Un café por la mañana en su ruta habitual, una exposición de arte que ella había mencionado casualmente a un amigo. La veía de reojo, la silueta inconfundible de Martín, su mirada intensa fija en ella antes de que se girara rápidamente. Su corazón latía con fuerza cada vez que ocurría, una mezcla de irritación y una extraña excitación. ¿Por qué me está haciendo esto?, se preguntaba Sofía. ¿Era un juego? ¿Una demostración de poder? ¿Estaba tratando de reafirmar su control después de que ella le plantara cara? La ira se mezclaba con la confusión. Él la había tratado con una frialdad hiriente, la había desechado como si fuera nada, y ahora, la perseguía con su presencia silenciosa, como una sombra. Le costaba concentrarse en su trabajo, sus noches se volvieron inquietas, plagadas de sueños donde los ojos intensos de Martín la acechaban. Un martes por la tarde, Sofía estaba en una librería buscando un libro de arte. Mientras recorría los pasillos, levantó la vista y, como si fuera una aparición, Martín estaba allí, a solo unos metros, fingiendo examinar un libro sobre finanzas. Sus ojos se encontraron, y esta vez, ninguno de los dos desvió la mirada. El silencio entre ellos era espeso, cargado de todo lo no dicho. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero se negó a ser la primera en ceder. Martín, incapaz de soportar más la tensión, finalmente rompió el silencio. Sofía, dijo, su voz más suave de lo que esperaba. Ella sintió una leve inclinación de cabeza. Martín. ¿Cómo estás?, preguntó él, la pregunta sonando torpe, incómoda, después de tanto tiempo. Bien, respondió ella con sequedad. Ocupada. La vida sigue, ¿sabes? La indirecta fue clara. Él asintió, una punzada de frustración en su pecho. Me alegro. Hubo otro silencio incómodo. Martín quería decir más, quería disculparse por su comportamiento, por su frialdad, pero las palabras se le atascaban. No estaba acostumbrado a ese tipo de vulnerabilidad. Bueno, dijo Sofía finalmente, rompiendo el estancamiento. Necesito seguir buscando. Que tengas un buen día. Se dio la vuelta, dispuesta a escapar de la opresiva cercanía de él. Sofía, espera, la voz de Martín la detuvo. Ella se giró de nuevo, su expresión de impaciencia. Él dio un paso hacia ella. No he podido dejar de pensar en ti. La honestidad en su voz la sorprendió. Por un instante, la armadura de Sofía se resquebrajó. Pero luego, el recuerdo de la mañana en su penthouse, la fría despedida, la hizo endurecerse de nuevo. Martín, no sé qué estás buscando, dijo ella, su voz ahora más firme. Pero sea lo que sea, no estoy interesada. Ya pasé por esto.
No voy a ser una más en tu colección. No voy a jugar a tus juegos. La acusación lo golpeó. Él apretó los labios. No es un juego, Sofía. Esto es diferente. Ella soltó una risa amarga. Claro que sí. Todos dicen eso. Y luego se van. Se giró de nuevo, esta vez con la intención de marcharse de verdad. Martín sintió el pánico. No podía dejarla ir así. No podía permitir que lo viera de esa manera. Espera, exclamó, y esta vez, su voz tenía una urgencia que la detuvo. Dame una oportunidad, solo una oportunidad para explicarme. Sofía se detuvo, su espalda hacia él. Quería huir, pero una parte de ella, una parte curiosa y todavía herida, quería escuchar. Quería saber por qué un hombre como él la estaba persiguiendo de esa manera. Explicar qué, Martín, dijo ella, su voz cansada. Explicar por qué un día eres increíblemente apasionado y al siguiente te conviertes en un témpano de hielo. Martín se acercó a ella, su voz bajando a un susurro. Porque me asustaste, Sofía. Me asustó lo que sentí. Nunca había sentido algo así. Esa mañana, al despertarme contigo sentí una plenitud, una necesidad de no soltarte que me aterró. Fui un cobarde. Reaccioné de la única forma en que sé protegerme, levantando muros. Pero fue un error. Un maldito error. Sofía se giró lentamente para mirarlo, sus ojos grandes y sorprendidos. La honestidad en su confesión la desarmó. No era el seductor implacable de su reputación, era un hombre confundido y, por primera vez, sensible. Esa confesión, la admisión de su miedo, era más poderosa que cualquier táctica de seducción. ¿Miedo?, preguntó ella, con una nota de incredulidad en su voz. Sí, miedo, confirmó Martín, asintiendo, su mirada fija en la de ella, sin pestañear. Miedo a algo que no entiendo. Miedo a perder el control. Miedo a lo que sea que me hace sentir. Dio otro paso, acortando la distancia entre ellos hasta que apenas quedaron centímetros. No puedo dejar de pensar en ti, Sofía. Te busco por todos lados. No sé qué me pasa, pero sé que tiene que ver contigo. En ese momento, la atmósfera de la librería, el ruido ambiental, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, atrapados en la intensidad de esa confesión. Sofía sintió el magnetismo de él, la vulnerabilidad que ahora emanaba de su mirada. Su determinación de ignorarlo, de protegerse, flaqueaba. Había algo en su sinceridad que la conmovía profundamente. Se dio cuenta de que, a pesar de todo su dolor y su ira, ella tampoco había podido olvidarlo. Lo que había sentido en aquella noche, la conexión profunda, no había sido una ilusión. Estaba igualmente confundida, igualmente inquieta por la presencia constante de él en su mente. La batalla interna de Sofía se desataba, el deseo de proteger su corazón contra la innegable atracción que sentía por el hombre que ahora se revelaba con una honestidad brutal. La partida fría de aquella mañana se sentía ahora como un malentendido, una herida que, quizás, podía empezar a sanar. La confesión de Martín en la librería había dejado a Sofía en un estado de agitación. Su vulnerabilidad inesperada, su admisión de miedo y su incapacidad para dejar de pensar en ella habían perforado la armadura que Sofía se había esforzado tanto en construir. El recuerdo de la fría mañana en el penthouse de Martín seguía siendo una punzada, pero la honestidad en sus ojos ahora le ofrecía una perspectiva diferente. Él no había sido cruel por maldad, sino por pánico. Una parte de ella quería creerle. Otra, la más cautelosa, le gritaba que no se fiara de un hombre con su reputación, con su historial de corazones rotos. Sofía intentó retomar su vida normal. Se reunió con amigos, se concentró en el trabajo de su cafetería, pero la imagen de Martín, su mirada intensa,
sus palabras, la seguían a todas partes. La tensión entre ellos era una cuerda estirada, lista para romperse. Ambos sentían la innegable atracción, un hilo invisible que los unía a pesar de la distancia y las dudas. La negación se estaba volviendo insostenible. Varias noches después de su encuentro en la librería, el destino, o quizás una fuerza magnética más poderosa, volvió a unirlos. Sofía había asistido a una galería de arte con una amiga, distraída, cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Martín. Él estaba solo, observando una obra de arte con una intensidad que, ella sabía, no era solo por la pintura. Había algo en su postura, una expectación silenciosa. Se quedaron observándose desde la distancia, la gente a su alrededor desdibujada en un segundo plano. La atmósfera de la galería, normalmente sosegada, parecía cargarse con la electricidad entre ellos. Sofía sintió la inconfundible atracción, una ola de calor que le subía por el cuerpo. Decidió que no podía seguir huyendo. Si él iba a aparecer en cada esquina de su vida, al menos iba a enfrentarlo. Con pasos lentos pero firmes, Sofía se dirigió hacia él. Martín la vio acercarse, una mezcla de esperanza y nerviosismo inundando su pecho. Cuando ella estuvo a solo unos centímetros, el silencio entre ellos se hizo ensordecedor. ¿También te gustan los artistas contemporáneos?, preguntó Sofía, su voz con un deje de ironía. Martín sonrió débilmente. Confieso que mi interés es más reciente. He estado expandiendo mis horizontes. Su mirada se clavó en la de ella, clara y directa. O, mejor dicho, siguiendo los tuyos. La honestidad descarada desarmó a Sofía. Una pequeña sonrisa se curvó en sus labios. Eres implacable, Martín. Lo intento, respondió él, su voz más suave, más personal. No quiero perder la única cosa que me ha intrigado de verdad en mucho tiempo. La conversación fluyó con una mezcla de coqueteo y vulnerabilidad. Hablaron sobre la exposición, pero sus palabras eran solo un pretexto para el verdadero diálogo que ocurría entre sus miradas. Martín notó la forma en que los ojos de Sofía brillaban cuando hablaba apasionadamente de una pieza, la forma en que su mano se movía con gracia cuando gesticulaba. Sofía, por su parte, observó la intensidad de la mirada de Martín, la forma en que su presencia llenaba el espacio, y sintió cómo su corazón respondía a pesar de todas sus advertencias. La galería estaba a punto de cerrar, y el personal comenzó a invitarlos a salir. Ambos se movieron hacia la salida, la tensión entre ellos creciendo con cada paso. Cuando estuvieron en la calle, el ruido de la ciudad los envolvió, pero ellos seguían en su propia burbuja. ¿Quieres tomar algo?, preguntó Martín, su voz con una urgencia apenas velada. Sofía dudó por un instante. Su mente le decía que corriera, que se protegiera. Pero su corazón la impulsaba a quedarse. Está bien, dijo finalmente. Fueron a un pequeño y discreto bar de copa cercano. Se sentaron en un rincón apartado, el ambiente íntimo propicio para una conversación honesta. La charla se volvió más profunda, más personal. Martín habló de sus propias inseguridades, de la presión que sentía por mantener su imagen de invencible, de cómo esa fachada lo había aislado. Siempre he creído que la soledad era el precio del éxito, confesó, su voz apenas un susurro. Y la he abrazado. Pero cuando te conocí y me asustaste tanto, me di cuenta de lo solo que estaba realmente. Sofía lo escuchaba, conmovida por la cruda honestidad de sus palabras. Se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era solo el seductor, sino un alma compleja, con sus propias heridas y miedos. Yo también tengo miedo, Martín, admitió Sofía, sus ojos fijos en la copa de vino que tenía en la mano. Miedo a que esto sea solo otra decepción. Miedo a que te canses y me dejes herida otra vez. Martín extendió una mano por la mesa y cubrió la de Sofía. Su toque fue suave,
reconfortante. No me cansaré de ti, Sofía. Eso te lo prometo. La idea de no tenerte cerca me ha vuelto loco estos días. En ese momento, la tensión acumulada entre ellos, la atracción innegable que había estado creciendo a fuego lento, estalló. Martín se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los de ella, y Sofía no se resistió. Sus labios se encontraron en un beso que era a la vez una súplica y una promesa. Fue un beso que confirmó lo que ambos se habían esforzado en negar, se estaban volviendo adictos el uno al otro. La pasión era innegable, pero también había una ternura, una necesidad, que iba mucho más allá de lo físico. Cuando se separaron, el aliento entrecortado, Martín miró a Sofía, sus ojos brillando con una determinación que ella nunca le había visto. Sofía, dijo, su voz ronca de emoción. No puedo seguir con esto de vernos, casualmente, o de jugar al gato y al ratón. Lo que siento por ti es real. Y me aterra. Pero también sé que no quiero vivir sin ello. Tomó una respiración profunda, preparándose para la propuesta que cambiaría todo. Quiero intentarlo, Sofía. De verdad. No como una noche, no como una aventura, no como un juego. Quiero intentarlo contigo. De manera consciente, con todo lo que esto implica. Quiero saber a dónde puede ir esto. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que no volveré a desecharte. Sofía lo miró fijamente, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La sinceridad en sus palabras era abrumadora. Este no era el Martín que conocía por reputación, ni siquiera el Martín que la había herido. Este era un hombre vulnerable, un hombre que estaba poniendo su orgullo a un lado para pedir una oportunidad. Sin embargo, el miedo persistía. La herida de la mañana en el penthouse no había desaparecido del todo. La idea de volver a confiar en él, de abrir su corazón de nuevo a alguien que tenía el poder de destruirlo, la aterrorizaba. Martín no sé, murmuró ella, la duda evidente en su voz. Me hiciste daño. Me dijiste claramente que era solo una noche, ¿cómo puedo creer que esta vez será diferente? ¿Cómo puedo confiar en ti después de eso? Martín apretó su mano suavemente. Lo sé. Y me arrepiento de cada palabra, de cada segundo de mi estupidez. Fui un cobarde. Pero me he dado cuenta de que esa cobardía me estaba costando la única persona que realmente ha importado. Sofía, te prometo que nunca más te trataré así. Te prometo que lucharé por ti, por esto, si me das la oportunidad. Sus palabras eran una súplica, y Sofía sintió la resistencia que había construido comenzar a desmoronarse. La pasión entre ellos era una fuerza indomable, y ahora, con la honestidad de Martín, el corazón de Sofía se debatía entre la cautela y el deseo. Ella también sentía esa adicción, esa necesidad de él. ¿Pero era suficiente para superar el miedo a ser herida de nuevo? La noche se cernía sobre ellos, cargada de una decisión que marcaría el rumbo de sus vidas. La propuesta de Martín resonaba en el aire del bar, una súplica cargada de una vulnerabilidad que Sofía nunca había esperado de él. Su mano seguía cubriendo la suya sobre la mesa, la calidez de su piel un recordatorio constante de la pasión que los unía. El corazón de Sofía estaba en un conflicto tumultuoso, la esperanza de que Martín fuera sincero luchaba contra el miedo a ser lastimada de nuevo. Martín, dijo Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. No dudo de que sientas algo, pero ¿qué pasa cuando ese miedo vuelva, cuando esa necesidad de control te haga alejarte otra vez? No puedo, no quiero, arriesgarme a eso. Retiró su mano de la de él, una señal clara de su indecisión. Necesito tiempo. Necesito, no lo sé. Pero no puedo simplemente lanzarme de nuevo. Todavía duele. Martín sintió la punzada de su rechazo, el peso de sus propias acciones. Había sido un tonto.
Su intento de protegerse había terminado por alejar lo único que realmente importaba. Sofía, por favor, no me digas que no, insistió, su voz llena de desesperación. Te juro que no soy el mismo. Esto me ha cambiado. Sofía se puso de pie, su silla raspando el suelo. Lo siento, Martín. No puedo. No ahora. Necesito protegerme. Y con eso, sin mirar atrás, salió del bar, dejando a Martín solo con el eco de sus palabras y la sensación de una oportunidad perdida. Martín se quedó allí, aturdido, el vaso de whisky olvidado frente a él. La frustración y el arrepentimiento lo invadieron. Había abierto su corazón, había bajado la guardia como nunca antes, y ella lo había rechazado. El orgullo, herido de nuevo, comenzó a tomar el control. Si Sofía no estaba dispuesta a arriesgarse por lo que sentían, entonces él no podía seguir persiguiéndola. No podía seguir arrastrándose. En los días siguientes, la vida de Martín volvió a su curso, pero con un vacío palpable. El trabajo, las reuniones, las cenas de negocios, todo se sentía insípido. El espacio en su cama se sentía más frío, más grande. La ausencia de Sofía, que una vez había sido una elección consciente para mantener su libertad, ahora era una tortura constante. Se había convencido de que, si ella no confiaba en él, no valía la pena el esfuerzo. Fue entonces cuando la idea, o más bien la necesidad de distraerse, lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Si Sofía no iba a estar en su vida, entonces quizás otra mujer podría llenar ese vacío, aunque fuera temporalmente. Necesitaba demostrarse a sí mismo, y quizás a ella, que no era indispensable. Aceptó una invitación para salir con Clarisa, una socialité conocida por su belleza y su personalidad vibrante, una mujer que encajaba perfectamente en su imagen pública. La noticia de su salida con Clarisa no tardó en extenderse en los círculos sociales. Cuando la noticia llegó a Sofía a través de una amiga en común, fue como un golpe en el estómago. Ver fotos de Martín en revistas y redes sociales, sonriendo al lado de Clarisa, la dejó helada. La promesa de que no volvería a desecharla, la vulnerabilidad que le había mostrado en la librería, todo se sintió como una farsa cruel. La vieja herida se abrió de nuevo, más profunda y dolorosa que antes. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, se reprochó a sí misma, las lágrimas brotando incontrolables. Él no había cambiado. Solo había sido un juego más, un intento de recuperarla porque, para su ego, ella se le resistía. Decidida a arrancar de raíz cualquier sentimiento que le quedara por Martín, Sofía se alejó por completo. Dejó de frecuentar los lugares donde sabía que podía toparse con él, bloqueó su número de teléfono y evitó cualquier tema de conversación que lo incluyera. Se sumergió aún más en su trabajo, buscando consuelo en la rutina y en las pequeñas alegrías de su vida sin él. Su corazón dolía, pero estaba decidida a sanar. Mientras tanto, la relación de Martín con Clarisa no era más que una fachada. Cada cena, cada evento social, cada noche que compartían se sentía vacía. Clarisa era hermosa, inteligente, divertida, pero no era Sofía. No había la risa fácil, la conversación profunda que lo desafiara, la conexión inexplicable que Sofía le había brindado en una sola noche. Miraba a Clarisa y solo veía la ausencia de los ojos miel de Sofía, la falta de la autenticidad que lo había cautivado. Dormir con Clarisa no le brindaba la paz que había encontrado en los brazos de Sofía. Era solo físico, sin alma, sin el fuego transformador que había experimentado. Una noche en un exclusivo club de la ciudad y ante un despliegue de luces parpadeantes y música ensordecedora, Martín, con Clarisa del brazo, se movía entre la multitud con su habitual aplomo. Una sonrisa forzada pegada a sus labios. Había aceptado la invitación de Clarisa a este club que era tendencia, un intento consciente de alejarse de la tortura de pensar en Sofía.
Clarisa, radiante en un vestido de seda, era la compañía perfecta para su imagen pública, hermosa, sofisticada y, sobre todo, sin complicaciones emocionales. Pero cada risa de Clarisa, cada caricia casual, se sentía hueca, un eco de la ausencia de Sofía. Mientras se dirigían a la barra, Martín la vio. Sofía. Estaba en un grupo de amigos, riendo con una naturalidad que le apretó el pecho. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, que resaltaba su figura, y su cabello caía en ondas sueltas, enmarcando su rostro luminoso. Se veía radiante, feliz, y la visión le provocó una punzada de dolor que lo tomó por sorpresa. Sus ojos se encontraron por un instante a través de la multitud. La sonrisa de Sofía se desvaneció, y una expresión de sorpresa y una leve tristeza cruzó su rostro antes de que ella desviara la mirada rápidamente. Martín sintió el mismo impulso de ignorarla, de pretender que no la había visto, y se giró hacia Clarisa, forzando una conversación sobre la música. Pero no pudo evitar que su mirada regresara a ella. Sofía estaba animadamente conversando con sus amigos, y entre ellos, había un hombre. Alto, de cabello oscuro, con una sonrisa fácil y una mano que, Martín notó con una furia creciente, se posaba con demasiada frecuencia en el brazo de Sofía mientras ella reía. Era Marco, un viejo amigo de Sofía, un arquitecto con fama de ser encantador. Los celos, una emoción que Martín creía incapaz de sentir, lo golpearon con una fuerza brutal. Su estómago se contrajo, y una oleada de calor le subió por el cuello. La imagen de Marco riendo con Sofía, la forma en que ella inclinaba la cabeza en respuesta a sus bromas, era insoportable. ¿Estaba coqueteando con ella? ¿Estaba intentando conquistarla? La idea de que otro hombre pudiera tocarla, hacerla reír, o incluso pensar en ella de la misma manera que él, lo consumía. Clarisa, ajena a su tormento, se giró hacia él. Martín, ¿estás bien? Te has puesto pálido de repente. Él apenas la escuchó. Su mirada estaba fija en Sofía y Marco. Vio a Marco susurrar algo al oído de Sofía, y ella se rió, un sonido que Martín conocía demasiado bien y que ahora le resultaba una tortura. La mano de Marco se quedó en su cintura por un segundo más de lo necesario. La furia se apoderó de Martín. Sin pensarlo, soltó la mano de Clarisa y comenzó a caminar directamente hacia el grupo de Sofía. Clarisa lo llamó, confundida, pero él no la oyó. Solo veía a Sofía, riendo con otro hombre, y la imagen le quemaba el alma. Sofía, al ver a Martín acercarse con esa expresión tensa y una mirada de hielo en sus ojos, sintió un escalofrío. Marco, notando la repentina incomodidad de Sofía, se giró y vio a Martín. Una tensión palpable se instaló entre los dos hombres. Martín, dijo Sofía, su voz apenas un susurro, una mezcla de sorpresa y advertencia. Martín ignoró a todos los demás. Sus ojos estaban fijos en Marco, y luego en Sofía. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, su voz baja y tensa, con un matiz de amenaza apenas velado. Marco, sonriendo, dio un paso adelante. Perfectamente. Estamos disfrutando de la noche, ¿verdad, Sofía? Sofía no sabía dónde meterse. La situación era increíblemente incómoda. Sí, todo bien, murmuró, intentando calmar las aguas. Martín apretó la mandíbula. La cercanía de Marco a Sofía era una afrenta personal. En ese instante, la verdad lo golpeó con una fuerza abrumadora. No era orgullo herido, no era posesión. Era miedo. Miedo a perderla para siempre. Miedo a que alguien más ocupara el lugar que ella había creado en su corazón. Los celos eran el síntoma de un amor que había estado negando. Miró a Sofía, sus ojos suplicantes.
En ese momento, en medio del ruidoso club, rodeado de gente y con Clarisa observando desde la distancia, Martín comprendió con una claridad devastadora que no quería perderla. No importaba su orgullo, no importaba su miedo al compromiso. La idea de que Sofía pudiera estar con otro hombre, de que él no fuera el que la hiciera reír o la abrazara, era insoportable. Había sido un tonto al dejarla ir, al intentar reemplazarla. Ella era la única. Y necesitaba recuperarla, sin importar el costo. Martín se dio cuenta de la futilidad de sus acciones. Cuando regresó al lado de Clarisa, ésta reía ruidosamente ante un chiste, él se encontró observando a una pareja en la mesa de al lado, tomados de la mano, compartiendo una mirada de complicidad que le apretó el pecho. Era la conexión que compartía con Sofía, la que había desechado por miedo y orgullo. En ese instante, una revelación cruda y dolorosa lo golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo atracción física. No era solo una curiosidad satisfecha. No era un capricho. Lo que sentía por Sofía era mucho más profundo, más aterrador y más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Estaba enamorado de Sofía Reyes. La idea lo asustaba, lo abrumaba, pero también lo liberaba. Por primera vez en su vida, un sentimiento incontrolable no le generaba pánico, sino una clara y punzante necesidad. Necesitaba a Sofía. No podía vivir sin ella. Clarisa, las otras mujeres, su vida superficial, todo se sentía como un decorado sin sentido sin Sofía en el centro. Se excusó bruscamente, dejando a Clarisa confundida y a sus amigos atónitos. Condujo por la ciudad sin rumbo fijo, su mente en un torbellino. Había sido un cobarde. Había actuado por orgullo herido, intentando rellenar un vacío que solo Sofía podía llenar. La había lastimado de nuevo, y esta vez, temía que fuera irreparable. Llegó a su penthouse, el mismo lugar donde su cobardía lo había llevado a herirla. El silencio del apartamento era ensordecedor, cada rincón un recordatorio de su ausencia. Cayó de rodillas junto a la cama, las manos en la cabeza. Había perdido la cabeza, y al mismo tiempo, la había encontrado. Se había enamorado. La necesidad de recuperarla se volvió una urgencia febril. No podía permitirse perderla. No importaba lo que tuviera que hacer, lo que tuviera que decir. Tenía que luchar por ella, por el amor que había descubierto. Tenía que deshacer el daño, destruir el muro de desconfianza que él mismo había levantado. La frivolidad de su vida anterior se sentía insoportable. Quería la autenticidad de Sofía, la profundidad de su alma, el amor que solo ella podía despertar en él. La soledad que siempre había abrazado como un signo de fortaleza, ahora se le antojaba la mayor de las debilidades. Tenía que recuperarla. Era su única adicción verdadera, su único camino hacia una vida plena. La revelación golpeó a Martín con la fuerza de un rayo, estaba perdidamente enamorado de Sofía Reyes. La comprensión de este sentimiento lo sacudió hasta la médula, disipando la niebla de orgullo y miedo que lo había cegado. Había actuado como un necio, intentando rellenar el vacío con distracciones superficiales, solo para darse cuenta de que la única persona que importaba, la única que podía darle la paz y la felicidad que anhelaba, era la que él mismo había ahuyentado. A la mañana siguiente, impulsado por una urgencia que no sentía por ningún negocio o conquista, Martín se lanzó a buscar a Sofía. No le importaba su agenda apretada ni las miradas de su personal. Solo existía un objetivo, encontrarla y recuperar el amor que había descuidado. Su primer instinto fue ir a su cafetería. El aroma a café recién hecho y a pan dulce lo recibió, y la vio. Sofía estaba detrás del mostrador, su cabello recogido en una coleta, su presencia tan luminosa como la primera vez que la vio. Martín entró, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Sofía levantó la vista y sus ojos miel se encontraron con los de él. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mezcla de sorpresa y la vieja herida reapareciendo en su mirada. Martín, dijo ella, su voz fría, sin emoción. Él avanzó, ignorando a los clientes que los observaban con curiosidad. Sofía, necesito hablar contigo. Por favor. Ella lo miró con escepticismo. No tenemos nada de qué hablar. Ya te dije lo que siento. No, no lo sabes, replicó Martín, su voz desesperada. No sabes lo que siento yo. Te lo ruego, Sofía. Dame 5 minutos. Fuera de aquí. En privado. La urgencia en su voz, la desesperación en sus ojos, era tan palpable que Sofía dudó. A pesar de todo, algo en ella no podía ignorar la profunda angustia que él transmitía. Asintió con un suspiro. Salieron a la acera, el bullicio de la ciudad un telón de fondo para la confrontación inminente. Martín la tomó de la mano, un gesto que ella no rechazó, aunque su mano estaba tensa. Sofía, soy un idiota, comenzó Martín, sin rodeos. Fui un cobarde. Lo fui aquella mañana en mi apartamento, y lo fui cuando intenté llenar tu ausencia con otra persona. Ella lo miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Clarissa. Él asintió, su mirada fija en la de ella, sin esquivarla. Sí, Clarissa. Fue un error. Un intento patético de demostrarme a mí mismo que podía seguir con mi vida sin ti. Pero no puedo, Sofía. No soy el mismo hombre de antes. Tú me cambiaste. Tomó una respiración profunda, preparándose para la parte más difícil. Siempre he tenido miedo al compromiso. Miedo a perder mi libertad, a ser vulnerable. Mi vida ha sido sobre el control, sobre construir cosas solo. Pero al alejarte, al ver lo vacía que se volvió mi vida sin ti, me di cuenta de que mi libertad era en realidad una soledad autoimpuesta. Y que lo que realmente me aterra es vivir sin ti. Martín la miró a los ojos, con el corazón en la mano. Me enamoré de ti, Sofía. Me enamoré en esa única noche que creí que sería solo curiosidad. Me enamoré de tu risa, de tu pasión, de la forma en que ves el mundo. Me enamoré de la Sofía que me hizo sentir completo, que me hizo ver que la vida no es solo negocios y conquistas, sino conexión y amor. Me aterra decirlo, porque nunca he sentido esto, pero estoy enamorado de ti. Y te necesito en mi vida. La confesión de Martín fue un torrente de sinceridad que arrasó con las últimas barreras de Sofía. Sus palabras, crudas y llenas de un arrepentimiento genuino, conmovieron su corazón hasta lo más profundo. Él, el hombre que creía impenetrable, estaba allí, abriendo su alma, revelando sus mayores temores y su amor por ella. La imagen de Clarissa, el dolor reciente, comenzaron a desvanecerse ante la magnitud de su honestidad. Ella había sentido esa conexión desde el principio, esa intensidad, esa adicción que él ahora admitía. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero esta vez no eran de dolor, sino de una alegría abrumadora y una esperanza renovada. Martín, susurró ella, su voz temblorosa. No sabes lo mucho que me dolió cuando te alejaste. Pensé que era un juego, que yo era una más. Pero tampoco he podido olvidarte. Esa noche lo cambió todo para mí también. Sentí algo que nunca antes había sentido, una conexión que me asustó igual que a ti. Se acercó a él, su mano que antes estaba tensa, ahora apretando la de él. Yo también tengo miedo, Martín. Miedo de que esto sea tan real y tan grande que nos consuma. Miedo de la vulnerabilidad. Pero verte así, tan honesto, tan dispuesto a luchar me hace querer arriesgarme. Me hace querer confiar. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Lo que me hiciste sentir esa noche no fue solo pasión,
Martín. Fue algo más profundo, algo que no entendía y que me esfuerzo en negar. Pero tienes razón. Me volví adicta a ti. Adicta a la forma en que me haces sentir, a la forma en que me ves. Martín no esperó más. Se inclinó y la besó, allí mismo, en plena calle, ignorando las miradas curiosas. Fue un beso de alivio, de promesa, de un amor que finalmente encontraba su camino. Un beso que decía, te recuperé. No te soltaré nunca más. Cuando se separaron, con la respiración entrecortada, Martín le tomó el rostro entre sus manos. Entonces, me das una oportunidad, una verdadera oportunidad para demostrarte que este amor es para siempre. Sofía asintió, las lágrimas aún corriéndole por las mejillas, pero sus ojos brillaban con una luz inquebrantable. Sí, Martín. Te doy una oportunidad. Una verdadera oportunidad. A partir de ese día, la relación de Martín y Sofía floreció con una intensidad y una honestidad inquebrantables. Martín, liberado de sus propias cadenas de miedo y control, se entregó por completo. La amaba con una pasión y una ternura que nunca supo que poseía. La apoyaba en sus sueños, celebraba sus éxitos profesionales y se convirtió en el compañero incondicional que ella siempre había anhelado. Sofía, por su parte, le enseñó la belleza de la sencillez, la importancia de la conexión humana y la alegría de vivir el presente. Sus noches, antes solitarias para él y llenas de precaución para ella, se convirtieron en un remanso de intimidad, risas y profundo afecto. Ya no había necesidad de esconderse, de pretender. Eran simplemente ellos, auténticos y enamorados. Juntos, enfrentaron las miradas de desconfianza de algunos, las preguntas incisivas de otros. Pero su amor era su verdad, una fuerza inquebrantable que los unía. Martín, el soltero empedernido, se convirtió en el hombre más felizmente comprometido. Sofía, la mujer cautelosa, encontró en Martín la seguridad para amar sin reservas. Lo que había comenzado como una noche de pasión, impulsiva y sin expectativas, se había transformado en el cimiento de un amor que, con cada día que pasaba, se hacía más profundo, más fuerte y más ineludible. Ambos se habían dado cuenta de que aquella primera vez los había marcado profundamente, convirtiéndolos en adictos a un amor del que, bendita sea la paradoja, no podían, ni querían, escapar. Un año había transcurrido desde que Martín y Sofía se encontraron de nuevo, no en una discoteca bulliciosa o una galería de arte, sino en una honesta confesión bajo el sol de la mañana. Ese año había sido un torbellino de descubrimientos, risas compartidas y una profunda conexión que se tejía día a día. La mansión de Martín, que antes se sentía fría y vasta, ahora era un hogar lleno de vida, de los aromas del café recién hecho que Sofía a veces preparaba para él al despertar, y de la calidez de los momentos íntimos que solo ellos compartían. Martín Saldívar, el hombre que una vez fue el paradigma del éxito sin ataduras y el miedo al compromiso, era ahora un hombre felizmente enamorado. La transformación era innegable. Sus amigos, sus socios, incluso sus competidores, notaban el cambio en él. Su sonrisa era más genuina, su mirada más profunda, y la tensión que antes parecía ser su compañera constante se había disipado. Ya no perseguía relaciones pasajeras, su única búsqueda era la felicidad de Sofía y la estabilidad de su relación. Había aprendido que el control no radicaba en la soledad, sino en la capacidad de abrirse y confiar, de entregarse a un amor que lo hacía más fuerte, no más débil. Sofía, por su parte, florecía al lado de Martín. La cautela que había marcado sus relaciones anteriores se había disuelto, reemplazada por una seguridad y una alegría radiantes. Su cafetería, el dulce refugio, se había consolidado como un éxito, un espacio donde podía expresar su creatividad y su pasión. Martín era su mayor admirador, visitándola a menudo, no solo por el café,
sino para robarle un beso o simplemente observarla en su elemento, irradiando esa calidez que lo había cautivado desde el principio. Con él, había encontrado no solo un amante, sino un compañero incondicional, alguien que entendía sus miedos y celebraba sus sueños. Su corazón, que una vez fue tan precavido, ahora latía con la plena convicción de que había encontrado su verdadero hogar. Las cicatrices de las decepciones pasadas se habían desdibujado, y la herida de la fría mañana de Martín era ahora solo una anécdota, un recordatorio de lo lejos que habían llegado y de lo mucho que habían crecido juntos. Habían luchado contra sus propios prejuicios y los del mundo, pero su amor, forjado en la intensidad de aquella primera noche y refinado por la honestidad y el perdón, había prevalecido. Una noche, mientras una suave brisa veraniega entraba por los ventanales de su dormitorio, Martín observaba a Sofía dormir plácidamente en sus brazos. Ella estaba acurrucada contra él, su respiración suave y rítmica, el calor de su cuerpo una presencia reconfortante. Él sonrió, una sonrisa de pura satisfacción y gratitud. Recordó aquella primera mañana en la que se había despertado con ella a su lado, la extraña y aterradora sensación de plenitud que lo había invadido. En ese entonces, su miedo lo llevó a alejarse. Pero ahora, esa misma sensación era la base de su existencia. No quería soltarla, no quería que la noche terminara. El vacío que había sentido antes de ella era un recuerdo lejano, apenas una sombra en la memoria. Se inclinó y besó suavemente la frente de Sofía, la ternura en su corazón desbordándose. Mi dulce adicción, susurró, una verdad que solo ellos conocían. Sofía se removió ligeramente, un suave suspiro escapó de sus labios, y se acurrucó más cerca de él, como si respondiera a su pensamiento. Martín cerró los ojos, aspirando el aroma de su cabello, sintiendo el latido constante de su corazón contra el suyo. La ironía de su historia no dejaba de asombrarlo. Él, el hombre que no quería ataduras, se había vuelto adicto a la mujer que había conocido en una noche que supuso sería un simple capricho. Y esa adicción, esa dependencia mutua, no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Juntos, Martín y Sofía habían descubierto que el amor es la única dependencia que realmente vale la pena vivir, una adicción que enriquece el alma y da sentido a cada despertar. Aquella primera noche, que creyeron sería única e irrepetible, fue, en realidad, el inicio de su para siempre, un amor que florecía y crecía con cada nuevo amanecer que compartían en los brazos del otro. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.